Buenas noches, ¿qué tal amigos de ML Medios? Una vez más transmitiendo aquí en el programa Homo Ludens. En esta ocasión le corresponde el turno a Repachi, la red de publicaciones académicas, culturales y científicas, hacer un diálogo con uno de los autores que forman parte de esta red. Nos acompaña el maestro José Jesús Loza Sánchez. Buenas noches a toda la banda, mi raza cibernética, les digo. No es la primera vez que tenemos al maestro Jesús en este espacio, ya hemos compartido otro tipo de comentarios. Si mal no recuerdo, la última vez nos platicamos un poquito sobre la clase media lactosada, del libro, sobre el libro aquel que pronto tendremos a su disposición en la red de publicaciones académicas. De igual manera, el perfil del maestro Jesús Loza Sánchez, quien se integra de manera total como un autor para ser presentado, promovido y impulsado en todos los sentidos que sean a nuestro alcance con respecto a las publicaciones y los trabajos del maestro Jesús Loza Sánchez. Vamos a iniciar, maestro, con... Hasta me pongo bien serio, ¿verdad? Sí, parece la pura verdad. Soy la pura verdad. Eso. Vamos a empezar con un poquito de tu trayectoria. Le platicamos al público tu formación. Bueno, yo soy sociólogo, tengo la maestría en gestión y desarrollo social y actualmente soy doctorando en el doctorado interinstitucional de arte y cultura. Esta carrera académica es en la Universidad de Guadalajara, en nuestra alma mater, becado por el CONACYT en los posgrados, y he sido dirigente estudiantil, líder social en mi colonia, he sido un luchador social en diferentes ámbitos, tanto en lo social como en lo educativo, funcionario público en 2 ocasiones, es candidato ciudadano a diputado local en Tlaquepaque allá por el 2003 y pues también ahora, como dicen, un influencer en las redes sociales. Tuve el gran honor de poder llevar a cabo y diseñar y administrar un blog en el 2006 que se llamó Renegados hasta la Democracia, apoyando a la candidatura de López Obrador en aquel entonces, y fue el segundo blog más visto a nivel Latinoamérica después del Sendero del Peje. Sí, pues estuve de huésped también. Huésped distinguido. Distinguido en Puente Grande como luchador estudiantil cuando fui presidente de la Facultad de Filosofía y Letras en el 89-90, y actualmente pues soy trabajo en la Universidad de Guadalajara como investigador independiente, digamos, no dentro del sistema académico, pero sí en el campo administrativo. Ahorita estoy comisionado en comunicación social de la coordinación de la Administración Central de la Universidad de Guadalajara. Es importante decirles, amigos, que al maestro Jesús Loza le conocemos desde hace mucho tiempo. Tuve la fortuna de habernos conocido cuando era estudiante de la escuela preparatoria. En la escuela preparatoria. Si tiene un hijo marihuana y huevón, métalo a la Enrique Díaz de León. Esa era la frase de aquel Esa era la frase de aquel tiempo. No, ahora ya todos muy decentes, ¿no? No, nos conocimos ahí en la escuela preparatoria Enrique Díaz de León, en donde su servidor trabajó un tiempo. Jesús era estudiante, y bueno, coincidimos alegremente, porque a partir de ahí surgió una amistad que ha perdurado a través de los años y que nos hemos acompañado en el devenir de las actividades académicas, políticas, sociales. Yo no soy un luchador tan distinguido como el maestro Loza, es más, ni distinguido ni luchador. Sin embargo, hemos conocido el trabajo del maestro Jesús Loza en sus diferentes aspectos, en sus diferentes etapas, y recientemente nos encontramos con que Jesús Loza Sánchez publicó un libro muy, muy interesante, a mi punto de vista muy trascendente. Hablamos de clase media lactosada. Sin embargo, en la presentación que hace el maestro en esta ocasión, no mencionó algunos otros libros que ha publicado. Rezago indígena en México y Jalisco, en el 2011, el libro de voto responsable, un cuaderno, un manual. También se publicó de manera digital y lo prologó en su momento Arturo Zamora. Era un libro digital sobre la consulta de cómo defender los derechos como trabajador, como ciudadano,
Era un manual de consulta de las leyes estatales y federales, y cómo aplicarlo en la vida diaria y cómo defenderse hasta del mordelón, ¿no? El clásico, y ahora hay mordelonas también. Toritas. Y aparte mordelonas, aparte las toritas ya andan en moto. Ah, ¿también? Sí, infraccionan machín. ¿Qué tal, querido diario? Bueno, pues es el maestro Jesús Loza Sánchez. Y el último que presentamos, que fue como un plaquet, que fue Chácharas Literarias, que es una reunión, una compilación de varios artículos publicados, una selección de varios artículos publicados a lo largo de la trayectoria de un servidor. Sí, documentos muy interesantes, entre ellos una serie de poesías, de poesía urbana, ¿le llamas? Urbanoides y... Urbanoides y sexosos. ¿Qué tal? Bueno, eso es un conjunto de poesías que les recomiendo. A lo mejor ahorita nos lee alguna de ellas. El Pobre Nuestro, si hay una que se llama Pobre Nuestro. Es muy interesante. El Fin de Quincena. El Trastorno Quincenal. Trastorno Quincenal. Bueno, como verán, hemos leído la obra de Jesús Loza y de alguna manera ha dejado huella. Vamos a preguntarle a Jesús Loza Sánchez. Él es un sociólogo, pero no es un sociólogo de escritorio. Además de que ha escrito, además de que ha investigado, además de que ha hurgado en los anales del conocimiento, en los libros, en los textos, en los autores, es un sociólogo comprometido, es un sociólogo que participa activamente en los movimientos sociales, es un crítico permanente. Entonces, ¿de qué manera un sociólogo deja de ser el sociólogo del libro de escritorio y pasa a ser el sociólogo de la calle, del territorio? Ay, cabrón, buena pregunta. Bueno... Es que soy un buen entrevistador, seguramente. Sí, desde la preparatoria, recuerdas que era también muy inquieto, que iniciamos los Juegos Florales. Sí, ¿cómo no? Impulsé el comité estudiantil, que no había, y ni estaba en la FEC, la Federación Estudiante de Guadalajara en esa época, y pues siempre que leía los libros que nos recomendaban y nos los metían casi a wiwi, en la preparatoria sobre Marx y sus derivados, decía cómo ponerlo en la práctica. Y todo esto que leo, ¿no? Y pues vi al alcance la injusticia, no solamente de la que vivía yo alrededor, de mi entorno familiar, y pues me dediqué a querer poner en práctica lo que había leído. Y pues siempre me ha gustado luchar y defender lo justo, ¿verdad? Me encabrona la ignorancia, el que se fomente la ignorancia y que no se entienda de una manera racional, ¿verdad? Que se piensa más de manera emocional, y yo me preguntaba el por qué y cómo es que la clase media era la más golpeada, a pesar de, y no hallaba yo la solución o dónde encontrar la respuesta, porque siempre nos educaron en la preparatoria y en la carrera sobre el marxismo, y que todo el problema estaba y la explotación hacia la clase trabajadora, cuando descubro que no es así. Pero siempre quise estar en práctica de todo lo que leía, las biografías del Che, de Marx, de Lenin y de Weber. O sea, yo me fui enfocando no solamente al marxismo duro, ortodoxo, sino que también me fui a conocer lo que antes se puede decir el enemigo, ¿no? La extrema derecha, lo que decían que el Partido de Acción Nacional era ultraderecha, empresario y eso, y cuando voy conociendo la historia, pues es diferente, ¿no? A lo que en extremo, por cuestiones emocionales y por gente que no leía, que sean marxistas y no leían, al contrario, ¿no? ¿Cómo le llamas tú a estos que dicen que leen y que no leen? Son los chairos. Jesús Loza tiene un lenguaje particular, ha generado un lenguaje lúdico, crítico, analítico, que a través de la composición de palabras y la recomposición de palabras y del lenguaje nos hace viajar a un conjunto de ideas sumamente interesantes. Como los fresuitas, los chairos, los indigentes light, las hordas urbanoides,
Y pues lo de ahora ya como un trabajo más elaborado, teórico, que es mi teoría de la dialéctica octopoética, pero que para poderlo hacerlo como el marketing, digamos, más conocido o que pegue más, le he llamado dismodernidad. La dismodernidad. Bueno, Jesús Loza es un sociólogo que se ha involucrado con los problemas sociales y ha estado enfrente de diferentes foros, en diferentes barricadas. Los partidos políticos de izquierda, partidos políticos de derecha, asómbrese usted. Ya nos explicará de dónde y cómo surge ese fenómeno, los partidos políticos de derecha. Ha estado en movimientos sociales, ha estado en movimientos universitarios, ha estado en movimientos magisteriales y desde luego en movimientos indígenas. ¿Cuál de todos estos te ha marcado de manera más importante en tu actividad profesional, en tu lucha social? La lucha universitaria en defensa de la educación popular y gratuita a nivel pues sí, licenciatura y posgrados, ¿no? Esa es la lucha, y pues de tanta práctica, ¿no? De estar en la lucha economicista, como dicen algunos, dije, pues voy a escribir, voy a hacerlo ya ahora en la parte teórica, lo académico, lo que he vivido. En la penal aprendí mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año y un mes por ahí aproximadamente. Platícanos un poquito cuál fue el contexto, cómo fue que llegaste a ser detenido, qué hiciste cuando estabas adentro. No, pues fue en la defensa. En aquella época el romanticismo revolucionario te lleva a actuar de manera emocional, aunque yo luchaba por lo que se nos venía encima, que se decía que se iba a privatizar la universidad, que iban pues sí, el neoliberalismo en la práctica. Sin embargo, había interés de que yo quisiera participar en los foros para la reforma educativa en la Universidad de Guadalajara, y me lo prohibían en la Federación de Estudiantes de Guadalajara y no estaba de acuerdo. Yo tenía, pues ahora sí que en contra parte de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y la misma parte de la Administración Central, y yo participé en la elección a candidato a presidente de la facultad, y ahí pues gané a pesar de tener en contra todo, y de ahí pues empecé a hacer proyectos antes y después académicos, porque hice un centro estudiantil autogestionario de investigación, promoviendo esta parte de la filosofía de la autogestión, de organizarnos por nosotros mismos, al ver las carencias en la facultad de que ningún profesor nos enseñaban a investigar realmente, cómo hacer una investigación sociológica o histórica, o en aquel tiempo era de filosofía y geografía. Se incorporaron y nos organizamos y armamos un grupo de 50 compañeros, y solo aprendimos a investigar. Y en ese sentido, pues nos fuimos incorporando a la posibilidad de ser funcionario. Pasó el tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo caí ahí? En esta lucha, pues se tomaron las escuelas, ¿no? Todos lo que ahora se llaman centros universitarios, y a mí me tocó tomar todo lo que es el CUSH, y fue un mes y medio, 150 compañeros, e intentaron romper el paro, los judiciales, ahora que son la Fiscalía Especial, y pues no pudieron, porque pues aprendimos también ahí a hacer bombas molotov y pues las arrojamos a ver si funcionaban, y parece que sí funcionó. Sí funcionaron. Sí funcionaron. Y ya de ahí pues se hizo una orden de aprehensión de todos los posibles líderes fuertes, y pues nos tocó la distinción de ser un líder significativo. Un líder significativo, la verdad que sí, para qué negarlo. Y de ahí es que pues me aprenden, y en la pena dije, bueno, me van a sacar a la semana, ¿no? Y pues no, y nada, pasaban
los meses, y yo dije, bueno, voy a tomar la penal como un laboratorio sociológico, aunque para muchos teóricos digan que es imposible tener un laboratorio en la sociología, pero yo lo puse en práctica, y ahí es donde conocí más las relaciones de poder, de clases sociales y de grupos, y de cómo es la jerga, de cómo se habla y cómo hay una distinción en el lenguaje. Hice un artículo saliendo de la penal sobre el lenguaje penitenciario, y de ahí nos organizábamos varios profesionistas, contadores, médicos, abogados, y los que estuvimos ahí, los compañeros de esa época, y formamos un Ateneo. Un Ateneo al interior de la penal. Y ahí todos los jueves, ya que a todos los encerraban, a nosotros nos dejaban una hora más, y ahí platicábamos de experiencias o de lo que nosotros conocíamos, nos tocaba cada quien hablar de algo. Ahí estaba uno de los de Albarrán, por fraude, el sindicato. No, de los de las llantas, y Albarrán, Fernando, creo, no Benito. Y él nos puso a leer el libro de Licoca, de un empresario, y desde ahí dice, bueno, pues vamos a conocer más a fondo, ¿no?, la otra parte, ¿no?, de los burgueses, ¿no? Una parte importante de la historia de Jesús Loza es de que de repente sale de la penal, se reincorpora a la vida social y a la vida académica. Desde luego, cuando se es un luchador social, la lucha legitima la misma acción, y hasta los procedimientos muchas veces señalan el nuevo rumbo que se va a tomar, ¿no? Que en tu caso no fue de desencuentro, que en tu caso no fue de apartarte del camino del conocimiento, de la lucha social. Ni de mi universidad. Parece que continuaste, ¿no? Insistente. Sí, y de hecho, y lo he dicho siempre públicamente, que en su momento al que le llaman el licenciado, a Raúl Padilla, yo me le acerqué en un restaurante y le dije que muchas gracias, porque esa experiencia nunca la iba a tener, y aprendí mucho, que gracias a todo lo que pasó, y que no había ningún rencor ni nada, al contrario, porque reconocía que era una lucha, y que pues aquí estábamos a disposición a seguir apoyando nuestra alma mater. Bueno, esa es una actitud que has demostrado a través del tiempo. Después de esto te encuentras con la clase media. ¿Cómo fue que te encontraste con la clase media? ¿Por qué la clase media fue tu objeto de trabajo, tu objeto de estudio, para después desarrollar lo que viene siendo tu tesis? Sí, desde la prepa, pero más en la licenciatura, siempre hablaban de los burgueses y el proletariado. Y decía, pues es que yo ni soy ni burgués ni proletariado. ¿Qué soy? Y como en el marxismo no hablaban más que esas dos clases, prácticamente, se hablaba de clase media y una clase media despreciada, que dizque de ultraderecha, y que ambigua, y que voluble, y que en ratos era de derecha y que en ratos de izquierda. Dije, no, pues esto no es posible, como que en las dos otras clases sí tienen algo homogéneo de ideología, y al ver a uno mismo de cómo nos iba golpeando el sistema neoliberal y cada día nos estábamos empobreciendo, dije, a ver, vamos a analizar realmente si en el sistema neoliberal se sigue mandando a la fregada o explotando a la clase obrera, ¿no? Y qué tanto es burgués el burgués. Y en el 2010, en la maestría, es como tuve la oportunidad de trabajar este proyecto, y pues ninguna de las teorías y ninguno de los teóricos que analizaban la clase media o analizaron en su tiempo me satisfacía su definición. Incluso Pierre Bourdieu, ¿no?, que es donde me baso mucho en la teoría, Bauman mismo, los actuales Zizek, ¿no?, entre otros, y dije, no, voy a armar la mía, ¿no?
Y así es como empecé a estructurar y tuve broncas dentro de la maestría entre los profes, que porque ando inventando, pero primero están chingue y chingue impulsando de que uno debe de ser innovador, arriesgar, inventar, ¿no? Y a la hora que empieza uno, empiezan a bloquear, ¿no? Pero yo, como siempre, pues los mandé a la chingada, ¿no? Impuse y después se convirtió el libro como el concepto de clase media deslactosada y a definir qué tan importante es la clase media en una sociedad, que es el parámetro que mide la estabilidad y consolidación de una sociedad en desarrollo. La clase media. Así es. ¿Por qué nos platicas un poquito cuál es la tesis fundamental de tu libro Clase Media Deslactosada? Son para empezar, que la sociedad se estructura, tiene 3 elementos: tiene una estructura, un sistema y tiene una funcionalidad. Y lo veo así prácticamente como un organismo. La sociedad es un organismo, una extensión más que tiene vida en términos de la teoría sistémica, y que se puede mover sin el hombre, ¿no? Así se ve medio muy brusco a plantearlo, pero explicándolo de esta manera podemos decir que el individuo no hace a la clase social ni a la sociedad en sí. O sea, la sociedad compleja que hoy vivimos, nosotros nacemos en una clase social, en una familia que pertenece a una clase social, en una familia que pertenece a una colonia, de una colonia que tiene unas características sociales, que es el hábitos, usos y costumbres, y en ese sentido tienen un capital importante y predominante cada clase social. Por ejemplo, la clase baja tiene su capital primordial, la fuerza de trabajo. Con ella trabaja y consigue un capital económico y un capital social. La clase alta, su capital primordial es el económico. Con eso compra educación y compra un capital social. Y la clase media, su capital primordial es la cultura, la educación, ¿no? El capital cultural, donde la educación está inserta en la cultura. A nosotros en la clase media nos fomentan mucho que hay que primero estudiar, tener una licenciatura, ser profesionista y ya puedes hacer lo que quieras. Entonces, lo primero es formarnos así. En la clase alta es de formar a un empresario que deba de generar dinero, capital económico. Y a la clase baja es reforzar la reproducción de la fuerza de trabajo simple, ¿no? Para trabajar. Aunque esto muy en general. Ya abordarlo más al interior, vamos a ver que en cada clase social, en cada una, la alta, la baja y la media, tiene ciertas características de una y de otra, ¿no? Tanto en la clase baja hay trabajadores, hay profesionistas y hay empresarios, ¿no? Que tienen sus pequeños negocios. En la clase alta es igual, hay trabajadores, hay profesionistas y obvio los empresarios, ¿no? Que predominan más los empresarios. Y en la clase media hay más profesionistas, ¿no? Que se dedican más al desarrollo de la ciencia y el conocimiento, o sea, la cultura. Es donde se crea más la cultura. La mayoría de los científicos, de los artistas, creadores, son de clase media en mayoría, ¿no? Claro que lo hay en clase baja y clase alta, pero es lo que predomina. Entonces, vemos hoy que hay pequeños empresarios con sus negocios, con un puesto de tacos que hasta tienen sucursales en varios lugares, ¿no? O los talleres mecánicos, ¿no? Entonces, esos son empresarios, hasta el que sale con un changarrito, ¿no? Pero es en mínima escala. Y hay trabajadores de alta escala que ganan, ahí están los magistrados, que espero con López Obrador ya ganen menos los hijos de la chingada, que son 600,000 pesos, ¿no? Al mes. Ahora ganen menos, pero no dejan de
ganar un sueldo exorbitante, abusivo a comparación de la clase baja y de la clase media, ¿no? Pero son trabajadores, no son dueños de una empresa, ¿no? Reciben un sueldo, el mismo, es más, hoy mismo en Italia hubo ya una huelga de trabajadores protestando porque este Cristiano, ¿verdad?, que lo contrató un equipo de ahí, de Italia, no recuerdo cuál, pues va a ganar lo que ganan 1,000 trabajadores en un mes, y que eso les parece injusto, y pues claro, ¿no? Se manifestaron. Pero es un trabajador, el Cristiano, ¿no? Los jugadores profesionales son trabajadores. Igual venden su fuerza de trabajo. Y ahí es donde yo ya distingo entre que hay una burguesía asalariada, ahora en el sistema neoliberal, y también hay una clase trabajadora empresarial, y clase media son los freelance, que se han convertido ahora en el nuevo esclavo desasalariado, libre, ¿no? No deja de ser un esclavo, se ha convertido en un esclavo el freelance, aunque diga que ya no trabaja en una fábrica o en un negocio, que ya no recibe un sueldo, un salario fijo, y que no tiene patrón. Al final de cuentas va a ser un esclavo, porque va a depender de ciertos proyectitos que se pueden juntar con 1 o 2, 3 gentes, ¿no? Y luego armar otro proyecto con otras 2 o 3 gentes, y esas son pequeñas hordas, son hordas urbanoides, y que van a vender su proyecto en 200,000 o 500,000 pesos, y hasta ahí se acabó el trabajo, y ahora buscar otro, a ver a qué horas, ¿no? Y a ver cuándo consiguen el trabajo. Entonces, de ahí veo que hoy el término desempleado no lo visiona bien un joven de hoy, porque les han creado la idea de que son freelance o los startup, o que van a ser pequeños empresarios dependientes o codependientes de las grandes empresas, como son los programitas que hay en la tele que le llaman el tanque de tiburón, ¿verdad? En inglés Dark Tank, pero que en español están ahí Vergara y otros empresarios que observan y ven a varios que desfilan queriendo promover sus inventos o innovaciones, y el que le quede chido, pues que lo contratan y los ponen a chambear para ellos, ¿no? Entonces sigue siendo ciclo lo mismo, completo, ¿no? Ciclo completo de la explotación, de la explotación, pero que ahora es en la clase media, en la fuerza de trabajo que yo le llamo incorporada compleja, porque hay fuerza de trabajo simple, que es la que hace el trabajador o el obrero, ¿no? Que no se requiere muchos conocimientos, cargar una caja o bailar como una botarga del doctor Simi, ¿sí? Que no se requiere más que la fuerza de trabajo simple, la que se nació con ella, ¿no? Algo innato. Y la fuerza de trabajo incorporada compleja es la que uno tiene que aprender en una escuela, adquirir conocimientos, y esa fuerza se hace compleja, ¿verdad? Ya no es tan simple, se requiere conocimientos para aplicar, y esa es la ciencia y la tecnología. Y que cuando alguien dice que ya desapareció la clase media, es algo absurdo. Lo que ha desaparecido es la clase obrera como tal. Hay obreros, pero ya no es clase social, ¿verdad? Y ahora la clase media se ha convertido a cumplir una función que hace 100 años, ¿sí? O 50 todavía atrás, funcionaba la clase obrera, ¿no? En esas escalas. Durante tu trabajo te encontraste con el problema de la clase media, el análisis que acabas de presentar de la clase media, pero fundamentalmente le das un término poco común, poco usual, que hasta se presta a confusión. Cuando yo conocí tu libro a distancia, no lo tuve en la mano al principio, me preguntaba qué es la clase media deslactosada. Lo quise asociar, pues por mi naturaleza profesional, con asuntos de nutrición,
con asuntos de alimentación, de infancia, qué sé yo. Sí. Hasta que lo tuve en la mano sí pude leer y luego platicar contigo con respecto al libro. Platícanos, ¿qué es la clase media deslactosada? ¿Por qué deslactosada? Bien, es como cuando Bauman habla de la sociedad líquida, ¿no? Pues has de hablar de agua, ¿no? De H2O, ¿no? Pero ya ahora ya es un concepto ya más aceptado y conocido. Bueno, en este sentido... Bueno, y hasta nos damos la etiqueta, ¿no? Sí. Yo leía Bauman, sí, a señor. Bauman, ¿no? Y bueno, deslactosar lo quise poner como concepto y categoría hasta, aunque se vea mal, pero es una categoría científica, la quiero elevar a ese nivel, en el sentido de que se le quita la lactosa, ¿no? Deslactosar es quitar la lactosa, la esencia de la leche, por ejemplo, ¿no? O sea, hablar de leche deslactosada, pues es decir, es una leche sin su esencia, la lactosa, la leche, ¿no? O un café descafeinado, o un cigarro sin nicotina. Un cigarro sin nicotina. Un maestro que no enseña. O un hombre homosexual. Bueno, ese es otro punto que además se le ha comentado en sus trabajos. Ok, sí, seguimos en clase media. Y entonces se le quita la esencia, y la lactosa es nutriente, ¿no? No es como nada más la cafeína. Pude haber hablado de clase media descafeinada, pero no. La lactosa es lo nutriente, la esencia de la leche, y en ese sentido la clase media ha estado deslactosada de su esencia, que es el capital cultural. Hoy ser profesionista no garantiza una movilidad social como hace 40 años, en el que terminabas una profesión, inmediatamente aumentaba tu ingreso y tu estatus y tu conocimiento en la sociedad. Es el licenciado, hoy es el médico, el ingeniero, ¿sí? Y su sueldo era ingreso importante, o podía crear sus propias oficinas, ¿no? Ese es por un lado. Hoy un profesionista gana más o incluso menos que un trabajador informal, ¿sí? Al que le pueden pagar sus 8,000 pesos mensuales, como decíamos, la botarga del doctor Simi, que gana eso mensualmente, y con Betty, que aquí está, mi bella Betty, acompañándome como siempre. Bienvenida, buenas noches, sí, Betty. Que cuando platicamos de esto, ella también observó lo siguiente, que hay los médicos que ganan 6,000 pesos mensuales, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que alguien que se tuvo que preparar tantos años y alguien con una fuerza de trabajo simple, sencilla, gane más o igual, ¿no? Platícanos un poquito del capital cultural. Dijiste que se le está quitando a la clase media el capital cultural. ¿Qué es el capital cultural? Ese es una parte. Ser profesionista requiere tener ese capital cultural, que es tener el acceso a las universidades públicas. Las universidades públicas crecieron y se desarrollaron gracias a la Revolución Mexicana, donde mandaron a la chingada a los jesuitas de las universidades en México, y se fueron creando universidades públicas donde fue creciendo la clase media, y es lo que muchos no entienden. Y el capital cultural es entonces la preparación que adquiere en la universidad. Y gracias a la universidad como un capital cultural. La universidad como capital cultural. Sí, las universidades públicas. Uh-huh. Donde se desarrolla la cultura, la ciencia, las artes, ¿sí? Allí se dio ese gran campo de conocimiento y desarrollo de fuerza de trabajo compleja incorporada, ¿no? O incorporada compleja. Y con eso es que fue creciendo la clase media y se fue adentrando dentro del poder político. Y en el poder político, así armaban políticas públicas y sociales en favor de la clase trabajadora, de la clase alta y de la clase media. Se ponían de acuerdo las tres fuerzas, ¿no? A través del sindicato de los trabajadores, a través de los consejos empresariales, la clase alta, y en la clase media los profesionistas en el poder. Y así es como se dio a conocer y se le llamó el milagro mexicano, ¿no? La deslactosación de la sociedad entonces consiste en la pérdida de sus capacidades culturales. La pérdida, porque ahora
ahora una licenciatura no basta para mantenerte en un estatus y en una distinción y un sueldo. Ahora hay que estudiar un posgrado de maestría, un doctorado y hasta un postdoctorado, ¿no? Para ingresar a un nivel de ingresos más o menos, porque a final de cuentas hoy el 50%, todavía hasta a estas alturas, el 50% de que tienen un posgrado está desempleado y ganan igual que alguien que haya terminado la licenciatura, si es que tienen trabajo. Y por otro lado, el 70% de los desempleados en nuestro país son profesionistas, ¿sí? Y ya no ocupan puestos de dirección como hace 50 años. Un profesionista era el diseñador, el director, el gerente, ¿sí? Que tenía a cargo empleados y que también era responsable de la ejecución de una empresa o de una institución. ¿Hay alguna otra forma de capital cultural aparte del que nos has platicado? La recreación, ¿sí? La recreación y el arte, ¿no? Es parte de... hoy vemos también que hay mucha cultura de diferentes expresiones, pero que no lo encabeza ni lo desarrolla la clase media como hace 50 años, ¿no? Es la clase alta que ahora se empoderó, se metió, se incrustó en la clase alta, digo, en la política, en el campo político y en el campo cultural, y ellos son los que controlan y dirigen incluso los movimientos sociales. La mayoría de los actuales son dirigidos, controlados por la clase alta de una disidencia, que es algo más complejo de explicar y que lo comento en la exposición que hice de la dismodernidad. Pero hoy la clase alta es la activa, y por eso ellos se llaman activistas. Hay que denominar al movimiento social como activistas y no como luchadores sociales. Ahí se deslactosa. Ya no hay que hablar de revolucionarios, sino de innovadores, ¿sí? Entonces se quita la carga importante de ser revolucionario y te conviertes en un innovador social o en un activista, y un activista nomás es como cuando le picas el culo a alguien, ¿no? ¡Pum! Y se mueve el güey, ¿no? Y hasta ahí queda. ¿Sí? Eso es un activista. La deslactosación, ¿no? Entonces se está dando en términos de lenguaje, en términos de capacidad, en términos de educación, en términos de recreación, en una gran cantidad de términos, y todo ello lo englobas en ese concepto de clase media deslactosada. No, cultural. Al capital cultural. Capital cultural. Incluso en el arte hoy vemos la post-vanguardia, ¿no? O sea, lo que le llaman la cultura postmoderna, y en donde poner una caja de zapatos en una esquina, en un museo, ya es arte, ¿sí? El arte conceptual que está mal interpretado, y entonces hoy cualquier güey, y más de la clase media, ¿sí? Digo, y clase alta, perdón, son los grandes artistas, ¿no? Y son los que tienen cabida en los grandes museos y exhibiciones grandes, ¿no? De exposición del arte, ¿no? Bueno, pues amigos, es una probadita de lo que es la clase media deslactosada. Son los elementos básicos, son los conceptos básicos que comprenden la deslactosación de la sociedad, la pérdida del poder, de la capacidad en términos generales, que de alguna manera está mermando en demasía a la clase media. Y que lo que le llaman posmodernidad es lo que afecta más en la clase media, que la están fragmentando. La diversidad de género que se ha desbordado de lo normal, de la aceptación de alguien que es homosexual, y eso, ahora hay una diversidad de género que se ha exagerado al nivel de que la ONU reconoce y ha aprobado en el 2007 en adelante 112 tipos de género sexual, excepto el heterosexual. No está incluido dentro de toda esa gama, ¿sí? Bueno, son excluidos, ¿no? Del heterosexual, y se le ha entendido como si fuera algo retro, ¿no? Quiero pensar que esto es parte de la dismodernidad. Sí, es parte de la dismodernidad. Bueno, ¿qué te parece que hacemos una pausa
amigo Aldo, nos vamos a una pausa. Amigos de Moludens, no le cambien, estamos platicando con el maestro José Jesús Loza Sánchez. Hasta ahorita, clase media lactosada, regresamos después del corte con la dismodernidad. Estás escuchando mlmedios.com. Vengo del pasado, donde todo empezó con un dolor de pies, con la espalda doblada en picadillo. He visto ir creciendo la masacre. He dormido en el frío, cortado del cemento. Donde el viento del odio echaba en la mirada de los hombres arrojados sobre la calle, la mohosa brillantes de las estrellas. He comido las sobras de los lobos que tienen a mi cuerpo de alimento. De navajas, de nuevo otra vez, demandan sacrificio, patria fosa, patria de obreros en barata. Ciudad despelleja, ciudad abierta como herida.
Bien, amigos, regresamos aquí a Homo Ludens en ML Medios. Estamos con el maestro José de Jesús Loza Sánchez. Estamos transmitiendo en vivo. En esta ocasión le corresponde el turno a la red de publicaciones académicas, culturales y científicas. Estamos platicando con el maestro Jesús con respecto a la deslactosación de la clase media. Me estaba platicando cómo de manera paradójica está creciendo la clase alta. Pero es un concepto interesante, no es que esté creciendo por su naturaleza, por su productividad. Jesús. Bueno, nos vamos a brincar un poquito, pero es parte de lo que entiendo yo como dismodernidad. Últimamente, en los últimos 30 años, ha ido incrementándose el índice de natalidad de la clase alta y también el incremento de incorporación de gente a la clase alta o familias, pero esto se ha dado a través de el narco, o sea, lo que es la economía ilegal y la economía informal, principalmente a través del narcotráfico y o de la delincuencia organizada, y también por el aumento masivo de actividades deportivas y artísticas de corte neoliberal, ¿no? De los grandes monopolios televisivos y el gran monopolio del deporte, ¿no? En donde un jugador, un deportista o un artista gana miles de pesos, pero que a los 10 años, 15, lo pierden, ¿no? Pero se mantiene ahí y ahí se mantienen en clase alta. Y también ha aumentado el número de integrantes de la familia de clase alta. Ya no es de un hijo, dos, sino que ya son 4, ¿no? En la familia, lo que componen una familia. Los integrantes de 4 hijos, papá y mamá, o incluso pues que tienen sus frentes, ¿no? Que también tienen más hijos. Y por otro lado, la clase baja también sigue aumentando el índice de natalidad, en el que sigue habiendo 4, 6, hasta 8 hijos, ¿no? Todavía. Aunque en la clase o en el estrato de clase baja alta y en la clase alta baja y la clase media no ha incrementado el índice de natalidad, ha disminuido. Ahí las familias, desde la política de población, en el que se difundía que la familia pequeña vive mejor, hemos llegado al grado de que la clase media, las nuevas parejas, no quieren tener hijos, o nomás tienen un hijo, cuando mucho 2. Entonces, eso hace que en población, en cantidad de personas, disminuya la clase media, ¿verdad? Y no se incrementa de otras clases sociales, ¿sí? Todavía, porque se está creando una clase media de placebo, ¿no? Una clase baja que es placebo como clase media, porque consume como clase media, pero no vive como clase media. Su estilo de vida no es de clase media, porque su espacio social de clase baja, así sus usos y costumbres, así son, pero sí ganan más que la clase media, y entonces consumen en los supermercados, ¿verdad? Y consumen viajes y compran carros, porque su poder adquisitivo ha aumentado en los últimos 8 o 10 años, entre el 8 y 12%. Y de la clase media su poder adquisitivo ha disminuido de 4 a 8%, incluso ya llegó al 10%, ¿no? En este último año ha bajado a ese nivel su poder adquisitivo. Por eso la política de López Obrador, pero que esa es de la política global, que es necesario para el Tratado de Libre Comercio, aumentar los salarios mínimos, que ya lo mencionó, que va a ser de un 5%, ¿no? Bueno, ahí tenemos un resumen, un panorama muy amplio de lo que es el concepto de clase media deslactosada. Nos quedan cosas en el tintero, no podemos abordarlo todo como hubiera querido. Nos quedan 10 minutos en el reloj de Aldo, en el inclemente reloj de Aldo. Vámonos con el concepto de posmodernidad. ¿Te late? Bueno,
Así rápido, posmodernidad es algo que me movió porque se define, eso que se define como posmodernidad es algo que se define por lo que no es. O sea, no es moderno, es posterior a, pero no se define por lo que es. ¿Qué es? No se sabe qué es. No hay, y esa es la intención, ¿no? Decir que no hay, que no es, no se sabe, que cada quien está en su libre albedrío de organizarse. Y en ese que dice que libre albedrío, al estar disque suelto, se ha creado una dismodernidad, ¿sí? Una distorsión de la modernidad más que una posmodernidad. La posmodernidad tiene una ideología, ¿sí? Y es una ideología que yo llamo novocriolla, una ideología novomedieval, que en lugar de ir hacia adelante, que es lo que critican de la modernidad, de tener una visión teleológica, el objetivo real es ir en retroceso, en retomar una renovación, no una revolución, sino una renovación del modelo novomedieval, pero aplicado a todo el avance tecnológico lógico de lo que se vive hoy. Por eso se oculta la posmodernidad al no definirse como lo que es, pero es en la clase alta, en los grandes capitales, donde se está creando una clase social global y están implementando una ideología, repito, novomedieval, con una actitud prepotente, altanera, que por eso cuando gana López Obrador es donde se expresa esa discriminación, ese racismo, ese sentirse muy superior, de sangre azul los cabrones, y que de azul nomás tienen el rabo, ¿no? De lo que cagan de tanta chingadera que consumen ideológicamente. Pero entonces todo lo demás, la clase media principalmente y clase baja, alta, está distorsionándose. O sea, hay una distorsión de lo que es la modernidad. No se puede hablar tampoco de una utopía, como lo pueden plantear los prezapatistas, que es una masturbación neuronal, ¿sí? Sino que es una distorsión. La gente está como cuando en un hormiguero lo pisas el hormiguero y las hormigas están por ningún lado, y entonces por eso no hay una identidad de género, no hay una identidad de clase, no hay una identidad ni una proyección a qué hacer hacia el futuro, el no tener un empleo, ¿sí? Se crean las estructuras para eso, el freelance, las hordas urbanoides, que son más de 80, ya no son tribus, son pequeños grupitos, desde el friki, el hipster, el chairo, el indigente light, que hay muchos sin trabajar, que no son los ninis, ¿sí? Son más de 10 millones en México con este concepto que yo manejo de indigente light, que viven a costa de, siendo clase media, vive bien, comen todo, pero no trabajan, ¿no? Viven a costa del primo, del papá, del amigo, ¿no? Entonces, hay una distorsión. Yo la defino como es el estado en diáspora de la fase transitiva de la sociedad contemporánea, en que la humanidad no sabe hacia dónde dirigirse ni cómo erigirse. Sus componentes y comportamientos están por ningún lado. Y por eso te desmadren, ¿no? Que no sabemos para dónde, ni una ideología firme. Esta dismodernidad tendrá un periodo, tendrá un tiempo definido, tendrá un tiempo aproximado de expresión, para que después retome el cauce, la dirección, el sentido, ya sea pues hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Sí, existe esa. Sí, es un proceso de reconfiguración donde no se sabe para dónde, pero que las próximas generaciones van a ir dando este rumbo. ¿Para dónde? Derecha, izquierda, centro, como sea. Yo pienso que lo que está pasando, que es algo apenas incipiente, de que claro, que tiene sus antecedentes, pero este fenómeno de los AMLovers, ¿sí? Va a dar esta dirección, ¿no? Una perspectiva hacia una visión de cómo era el milagro mexicano, en donde se queda estable o busca una estabilidad y un beneficio para las tres clases sociales. Por eso su gabinete se compone de derecha, izquierda, centro y de todo. ¿Tú crees que va a haber un precio a pagar por este proceso de reintegración de la llamada dismodernidad? ¿En qué sentido un precio? Un precio social, un precio
de movimientos y movimientos sociales. No, están muy débiles, y los que dicen que son en contra, ya ahorita es el ardido, ¿no? Es el que está en un duelo ya de que perdió todo lo que se tenía en su momento, pero es una clase alta recalcitrante, ¿no? Que más adelante o en otra ocasión, si se puede hablar de cómo son las ideologías en las clases sociales de ahora, entonces podríamos analizarlo muy bien este fenómeno. No, yo pienso que ahora todos están alineados, porque ahora el sistema global requiere de rebuscar al interior de las naciones, Estado, una economía, reforzar la economía interna para poder salvarse el sistema neoliberal de un colapso. Estás hablando de un fenómeno a nivel global. Sí, yo le llamo de resiliencia a este fenómeno, sí, que ahora el sistema neoliberal necesita de tanto estirar, aflojar, para después volver a estirar. Que da la impresión que eso está pasando. Sí. Amigos, se nos acaba el tiempo. Aldo, el verdugo del tiempo, nos está señalando que nos vamos, que se va el tiempo. Fue un gusto tener aquí al maestro Jesús Loza Sánchez con el tema de la clase media lactosada, con el tema de la dismodernidad, con el tema de los chairos y todas esas cosas que hemos venido platicando con él, y que el día de hoy cobran un poco más de sentido, de presencia y de vigencia. Amigo, ¿algo más que nos quieras comentar antes de que Aldo nos corte la señal? No, pues nada más, saludar a toda la raza cibernética, y en especial a Betty Altamirano, mi pareja, que me apoya, y viene también la guapísima y bella Valentina, la nieta de Betty. ¿Verdad? Mucho gusto en tenerlas por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, amigos, esto fue Homo Ludens aquí en ML Medios. Nos vemos hasta la próxima. Sus servidores, el señor Gustavo López. En esta ocasión nos acompaña el maestro José Jesús Loza Sánchez con su clase media lactosada y lo que continúa. Muchas gracias. Hasta la próxima.